Bien, y vamos a empezar a compartir. Bien. ¿Y dónde tengo el lapicito? Bueno, ya voy a ver dónde está el lapicito. Bueno, gente, bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas que están aquí presentes hoy. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, etcétera, a quien esté viendo este video en otro momento, ¿sí? Como les dije recién, antes de empezar a grabar, si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta o demás, pueden levantar la mano o bien pueden levantar el micrófono directamente, ¿sí? Siempre que sea, digamos, cuando esté la idea un poco terminando, sin problemas podemos hablar así, porque también esto es un taller, ¿sí? Recién otro compañero de ustedes me escribía, me decía, profe, ¿va a ser teórico, va a ser práctico? Bueno, la verdad que estos son talleres, ¿sí? Porque todos no estamos nivelados. De hecho, recién hablamos con Raúl, algunos están en una instancia más previa, otros están más avanzados. Entonces, la idea es como nivelar todo eso con estos dos talleres que ahora vamos a ver las fechas. Pero si ustedes estuvieran en alguna situación, quisieran que frenáramos, que viéramos algún tema en particular o demás, lo podemos ver. Igual, sepan que me pueden contactar por la mensajería del Canvas y yo luego les voy a dejar mi correo al final, ¿sí? Así que bueno, antes de comenzar, bueno, yo soy el magíster Ignacio Ruiz, soy docente de esta casa en grado y posgrado y bueno, y es un gusto que hoy nos encontremos. En este taller, en estos dos talleres que vamos a hacer, por supuesto que el objetivo máximo sea que ustedes puedan finalizar su TFG. Eso sería como un gran logro. Yo no creo que lo podamos hacer en dos encuentros, pero sí, por lo menos que de mínima les sirva para encaminar esa finalización, ¿sí? Que les sirva como para comenzar a dar esos pasos y que les quede este material de respaldo en el futuro para cómo encarar su TFG, ¿sí? Este es el primer encuentro, que es hoy, y el segundo encuentro, que es con el que cerramos, con el que hacemos las últimas dos partes, es el 12 de julio, ¿sí? A esta misma hora. Como siempre, van a tener material para trabajar dentro del Canvas, dentro del SAM, dentro de la plataforma, como le quieran decir. Tienen ciertas lecturas. Yo les recomiendo que las hagan, pero si no tienen mucho tiempo, por lo menos guarden estos videos, ¿sí? Que no dejan de ser una condensación de eso y por ahí, por supuesto que conversando, charlando y haciendo algún tipo de intercambio, siempre mejora, ¿no? Esas lecturas están buenas. Yo les voy a compartir algunos videos sobre la redacción científica, sobre normas APA, que bueno, siempre nos hacen doler la cabeza un poco las normas APA. Sobre alguna forma de buscar información, también les voy a compartir algunos anuncios, ¿sí? Eso se los voy a dejar cargado en la plataforma en los próximos días. Y les voy a compartir también un esqueleto, ¿sí? Yo le llamo esqueleto, es un esqueleto genérico, es un Word en blanco, pero que ya tiene los nombres de los capítulos, la carátula, el formato de la carátula, ya tiene la tipografía de letra, etcétera, etcétera, que les puede servir para avanzar, ¿sí? Pero como siempre, me gusta decirle a mis alumnos de que más allá de cualquier cuestión que nosotros hagamos, más allá de podemos hacer uno, dos, cientos de talleres como esto, compartir un montón de material, etcétera, pero yo les aseguro que el 80% del trabajo o de un TFG es dedicarle tiempo, poner la cola en la silla, escuchar, digamos, por supuesto, estos videos, estas recomendaciones y demás, pero no es más que el 80% del éxito de hacer un trabajo final de graduación es dedicarle tiempo, leer y escribir, ¿sí? No hay otra fórmula, ¿sí? Ojalá hubiera alguna fórmula mágica, pero la verdad es que no hay otra, ¿sí? Entonces, un poco ya para meternos en el tema, yo he dividido estos talleres en dos partes, y de hecho esas dos partes tienen que ver con las cuatro partes que debe tener un TFG, ¿sí? Un TFG, después van a tener también disponible esta presentación. Igual, por supuesto, pueden tomar nota, pueden de vuelta interrumpirme en el momento que ustedes consideren. Si algo de lo que estoy hablando no les hace sentido o quieren que lo veamos con algún ejemplo, también lo podemos hacer, ¿sí? Simplemente es a demanda de ustedes. Em, Esas cuatro partes que debe tener un TFG de cualquier tipo, por lo menos en el diseño instruccional de esta universidad, es una introducción, que ya vamos a ver que la palabra introducción es como bastante amplia, pero como bien
versa la palabra, significa que es que yo introduzco el tema, introduzco la problemática, introduzco el sujeto que voy a estudiar, que yo me imagino que en la mayoría de los casos deben ser empresas, por eso le preguntaba si todos tenían las maestrías o especializaciones que estaban haciendo tenían relación con negocios, porque por ahí puede ser que haya alguien de derecho o demás, que bueno, que por ahí tienen otro enfoque, pero sí que sepan que estas son las 4 partes que se esperan ver, ¿sí? Ya sea un plan de intervención, un plan de innovación, un plan de negocios, em, o ya sea bien una investigación teórica, estas son las 4 partes que se esperan ver. Una introducción, donde yo traigo el problema, traigo el sujeto, traigo la organización, traigo la justificación de por qué vale la pena estudiar este tema, planteo preguntas de investigación, planteo objetivos de investigación, ¿sí? A partir de eso construyo. Fíjense que esa primer parte del TFG viene a responder un poco la pregunta ¿quién? ¿Sí? Viene a contar un poco de qué voy a hablar, ¿sí? Y de quién voy a hablar, y por qué voy a hablar de ese sujeto u objeto. Em, y a partir de ahí voy a la segunda parte, ¿sí? Que va a ser el marco teórico, que es donde yo digo, ok, a este sujeto que introduje, que tiene este problema, que hay que hacer, que hay que solucionarlo de alguna forma, eh, yo para hacer el estudio de esta organización, de esta empresa o de esta persona, digamos, depende mucho de cómo sea el enfoque de su trabajo, eh, yo para hacerlo me voy a basar en estas teorías, en estos conceptos, en estos conocimientos, en esta parte de la ciencia. ¿Sí? Ya nos vamos a ir metiendo en eso, pero es como para que ustedes entiendan la construcción completa de un TFG, ¿no? Entonces, primero dije de quién iba a hablar, después conté en qué teorías o en qué grandes avenidas del conocimiento, por así decirlo, me voy a centrar para resolverlo, ¿sí? Vamos a pensar que mi trabajo podría ser, no sé, de posicionamiento dentro del marketing. Entonces, bueno, el marco teórico hablará sobre el marketing, hablará sobre el marketing estratégico, hablará sobre el marketing operativo, hablará de las 4P, ¿verdad? Hasta que entremos en temas de posicionamiento, de qué es el posicionamiento, para qué sirve, ¿sí? Entonces, pero siempre teórico. Ustedes tienen que pensar o no es tan así, pero vamos a decir, como lo decimos en criollo, o en sentido coloquial, de que el marco teórico debería servir para cualquier organización que tenga este problema, ¿sí? Debería yo poder basarme, esa sería no es tan específico del sujeto, sino más bien es, como hablábamos recién, es teórico. Ya vamos a entrar hoy en marco teórico. Y para el próximo encuentro vamos a hablar sobre el diseño metodológico, así como en la primera parte yo pregunto de quién voy a hablar, en la segunda parte digo en qué me voy a basar para hablar de ese sujeto. Acá en la tercera voy a decir cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a abordar el problema, cómo lo voy a intentar resolver, qué voy a buscar, en qué actividades de investigación me voy a basar, ¿sí? Acá es donde se introduce todo el diseño, el enfoque, ¿no? Estas cuestiones de si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, si es exploratorio, si es descriptivo, si es correlacional. No se preocupe, ya vamos a hablar de eso y lo vamos a hablar de espacios tranquilos y todo para que quede claro, ¿sí? Em, y finalmente, bueno, la cuarta parte, que tal vez es la más importante del trabajo, junto con la introducción. ¿Por qué digo esto? Porque el marco teórico y el diseño metodológico van a estar abiertos hasta el final, pero por ahí el diagnóstico eh, y el plan de intervención o el plan de negocio o los resultados y la discusión según el tipo de investigación que yo esté haciendo, junto con la conclusión, que no importa, que siempre va a ser el cierre, es donde yo hago el aporte profesional más importante, ¿sí? Es donde yo evalúo una situación, hago un diagnóstico y propongo un plan, ¿sí? En el caso de las investigaciones prácticas. Aquellos que hayan elegido investigaciones más teóricas o documentales, es aquí donde yo comento lo que encontré y genero la discusión sobre eso que encontré, ¿sí? Y a partir de ahí, por supuesto, en ambos casos, genero una conclusión. Pero es en esta parte, en la cuarta parte, vamos a decir así, donde yo introduzco todo lo que sé, todo lo que relevé, todo lo que conozco, todo lo que diagnostiqué y sus propuestas de solución para el caso de los planes de intervención o para su discusión en el caso de las investigaciones teóricas. Pero no los quiero marear tanto con esto ahora porque nos vamos a meter más en lo amarillo, ¿sí? Y disculpen los colores, sí, soy de Boca, ¿sí? Entonces, esos son los colores que elegí. Muy importante, antes de empezar, es muy importante que sepan y vamos a ir dando ciertas recomendaciones a lo largo de este encuentro,
que por un lado la extensión del TFG, la extensión del título, mejor dicho, no debería superar las 30 palabras, no hay que usar mayúsculas sostenidas ni subrayar en ninguna parte del TFG, usar solo Times New Roman, pueden usar otra, pueden, si, digamos, en esto no tampoco, si quieren usar Arial también lo pueden hacer, si quieren usar Calibri también lo pueden hacer, ¿sí? Lo importante es que sea el tamaño en 12 y que esté en color negro, ¿sí? También que cada capítulo esté identificado. Yo en el esqueleto que les voy a compartir tienen esta información, ¿sí? Ya está armado, de que sea en negrita, etcétera. Tienen que saber desde ahora que los TFGs, uno, como no todos, sobre todo los que venimos del palo de los negocios o de la economía o de los números, por así decirlo, no estamos tan acostumbrados a escribir en lo general, vamos a decir así, no estamos acostumbrados a escribir tanto, ¿sí? Entonces, muchas veces uno cree que redactar en un TFG o en una tesis, yo por ahí uso más TFG porque muchos no hacen tesis propiamente dicho, pero yo por ahí los puedo usar indistintamente, aunque no sean exactamente lo mismo, ¿sí? Em, Muchas veces uno cree que por escribir difícil o redactar difícil o por redactar más coloreado, más borgiano, como le digo yo, es mejor. Y muchas veces en este tipo de trabajo menos es más, ¿sí? Mientras yo más claro soy, más concreto soy, más incisivo soy, a veces es mejor, ¿sí? Entonces, cuidado a la hora de redactar. Los subtítulos deberían estar en cursiva, no en negrita. La letra cursiva es solo para títulos de libros, palabras en otros idiomas, terminología especial o algo que yo quiera enfatizar. Todo debe estar redactado en tercera persona, ¿sí? Esto es algo que bueno, como muchos estamos acostumbrados a leer los diarios, leer revistas, leer artículos, leer LinkedIn, leer, bueno, todo lo que estamos todo el tiempo sujetos, estamos muy acostumbrados a hablar en primera persona o a hablar en plural, ¿no? En este trabajo vamos a intentar buscar, bueno, no, todo el trabajo debe estar escrito en tercera persona, en modo impersonal, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en vez de decir yo voy a investigar sobre, debe decir este trabajo tratará sobre la investigación de, ¿sí? Nunca debo traer, siempre debe estar en modo impersonal redactado, ¿sí? Em, También las cuestiones que tenemos que tener con las normas APA, ¿sí? Que yo después les voy a compartir material por esto. Y después también la extensión esperada. Este es un tema de muchísima controversia de cuánto debería tener un TFG, porque hay muy buenos trabajos de 70, 80 páginas, y hay muy buenos trabajos también de 150 páginas, ¿sí? Mi recomendación es que alrededor de 100 páginas ya está bien. En especialización les diría que con mucho menos también, eh, pero es un buen número, ¿sí? Más que eso ya sería demasiada guitarra, menos que eso parecería que faltaría análisis. Entonces es importante que tengan en cuenta este número, digamos, pero de vuelta es alrededor, porque depende mucho del contenido, depende mucho también en los casos que tienen maestría de qué sucede con su director, de las recomendaciones de su director. También depende del tema, si es un tema muy nuevo, si es un tema muy no tan actual, ¿sí? Depende de muchas cosas. Pero bueno, yo les voy a compartir un video que se llama Introducción a la redacción científica, que espero que les sirva, que hable un poco de esto, ¿sí? Bueno, ya hablamos del esqueleto que les voy a dar. Acá tienen más de los números de páginas, los interlineados. No me voy a tener mucho en esto porque lo pueden después ver. Y qué debe estar en la carátula también lo tienen en el esqueleto. Entonces, ahora sí, vamos a la parte de la introducción. Acá en la introducción, lo que se espera es que ustedes presenten el tema, presenten el problema, presenten la pregunta de investigación, los objetivos que van a seguir, su justificación, importancia y la viabilidad, ¿sí? También, y ahora sí vamos a empezar a definir cada uno de ellos. Tengan en cuenta que por ahí hay muchas palabras en el PowerPoint, pero es porque yo sé que después ustedes lo usan como notas, ¿no? Entonces por eso está como un apunte resumido del material que ya está disponible. Porque ya sé que muchos después no leen ese material, entonces bueno, por lo menos vean el PowerPoint que les va a quedar de, de material. Entonces, respecto al título, por supuesto que el título va a ser provisional hasta el cierre del trabajo, ¿sí?
por ahí yo empiezo por el título, pero tal vez el título sea lo último que uno define, o lo penúltimo, por así decirlo, porque por ahí puede seguir cambiando el trabajo, demás. Por supuesto que una vez que ya llegamos a la sección metodológica, el trabajo ya no debería cambiar más. Una vez que ya esté cerrada la parte metodológica, el trabajo ya sería muy raro, salvo que tenga un hallazgo muy importante, muy relevante, que yo cambie algo hacia atrás, ¿sí? Pero bueno, el título siempre va a ser provisional hasta que ustedes lo tengan que definir y por supuesto lo van a ir ajustando a medida que vayan avanzando ustedes en el desarrollo del estudio. El título, por supuesto que debe ser claro y preciso. O sea, si yo leo el título, debo entender de qué habla, ¿sí? Ni tampoco debería ser muy breve, ¿sí? Ni muy genérico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que el título es importante que tenga un equilibrio justo entre, vamos a decir así, entre el tema que trata, la organización de la que sea, de cualquier cuestión particular que tenga ese título. eh, por supuesto que los títulos siempre se pueden florear y es recomendable, digamos, que tenga algún tipo de cuestión estética, pero tampoco tan, vamos a decir así, tan extremo de, no sé, vamos a pensar que yo estoy haciendo un trabajo sobre un plan de negocios de la instalación de una red de gomerías en la ciudad de Córdoba, por decir un ejemplo, eh, y pongo de título, no sé, El otro oro negro, ¿viste? No te dice nada de ese título, no sé si de qué parece que es algo de petróleo, pero no sé si es de, no sé. Entonces, sería mejor poner un título como por ejemplo Plan de negocios para red de gomerías en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Lo que les quiero decir es que a veces tampoco intentemos florear por florear, ¿sí? A veces es mejor un título que sea claro, conciso, adecuado, que indique de qué va el trabajo, ¿sí? Y tampoco hace falta que sea tan detallado, ¿sí? En general, un título no debería pasar las 3 líneas, 20, 30 palabras como máximo, pero para mí un título no debería tener más de una oración, una y media, como mucho, ¿sí? Como dice acá, un buen título debería mencionar las variables de estudio, la población, el tiempo de estudio, y se requiere en general ya haber descubierto lo que estábamos investigando, ¿sí? Pero bueno, el título de vuelta, lo pueden dejar para el final, pero no tan al final. Después sí, volvemos, ahora sí entramos, valga la redundancia, en la introducción. Acá se presenta el tema central del trabajo. En este tema, ¿qué es el tema? El tema no es decir de qué voy a hablar, el tema es el campo de la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en el marco de la administración y me voy a meter en temas como eh, planes de negocio, bueno, ese es el campo de la disciplina, el plan de negocio, la administración, la gestión de negocios, los nuevos negocios. Si yo estoy hablando por ejemplo, de los que estén haciendo la especialización en marketing, por ejemplo, que estemos hablando de posicionamiento, bueno, posicionamiento, marketing, eso es lo que es tema. No es contar de qué va el trabajo. Es decir, en este trabajo se tratará sobre el posicionamiento y comenzar a hablar de qué es el posicionamiento, de qué es el marketing, ¿sí? Pero tema no es contar de qué va este trabajo, digamos. Por supuesto que eso se va a realizar, pero cuando ustedes vean ese título tema, va el campo de la disciplina, ¿sí? Luego, en la exposición del problema a investigar, acá sí nos vamos a dedicar un tiempo a lo que es problema, pero ya lo introduzco, es el enunciado, ¿sí? Es la motivación, los resultados previos, cualquier antecedente que yo pueda traer sobre este tema. Es donde yo identifico el gap o la deficiencia del conocimiento actual, es decir, ese espacio que no hay información al respecto, ¿sí? Tengan en cuenta que a veces uno cuando lee gap o lo que falta en el conocimiento cree que tiene que haber descubierto la pólvora, o cree que tiene que haber, no sé, ser Oppenheimer, pero no es necesario, digamos. A veces es solo encontrar ese huequito que no está desarrollado, no sé. Por ejemplo, no hay eh, ejemplos de planes de no sé, no hay ejemplos de protocolos no hay otras investigaciones previas o no se encontraron o son muy recientes, investigaciones previas de eh, la incorporación de la mujer en las empresas familiares en las terceras generaciones la ciudad de San Francisco, ¿sí? Fíjense qué específico lo que estoy diciendo, pero claramente no debe haber mucho escrito sobre eso. Entonces, ese es el gap que yo identifico. También este problema va a orientar las respuestas que se buscan de esa investigación y por supuesto esas preguntas no deben ser ni ambiguas ni abstractas. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces sí, acá sí yo me detengo un poco en problema
porque el problema es eh, tal vez lo más importante a realizar en, en un TFG. ¿Y por qué les digo esto? Porque definir el problema, por supuesto que es el puntapié inicial de cualquier investigación. Este puntapié inicial, ¿sí? Es lo que yo voy a buscar solucionar, vamos a decir. Pero el solucionar y problema, yo sé que son palabras que, vamos a decir así, en el mundo real, em, pueden, tienen su propia connotación, ¿no? Problema tiene una connotación negativa y solución tiene una connotación positiva, ¿sí? Pero en el ámbito de la investigación, en realidad es otro lo que yo estoy intentando hacer con un problema, ¿sí? El problema, ¿sí? Es de vuelta ese puntapié inicial de cualquier investigación. Por supuesto que cualquier proyecto de investigación, ya sea teórico o práctico, ¿sí? Porque los que hacemos práctico o de aplicación también de alguna forma es un proyecto de investigación, tienen su razón de ser en esta búsqueda de una solución a un problema específico detectado en relación con la temática que yo elegí, ¿sí? Entonces, para detectar este problema que es relevante y que existe, por supuesto, yo debería haber hecho una buena revisión bibliográfica, que ya vamos a ver después dónde se concreta, que va a ser en el marco teórico. Y una vez que yo determiné cuál es el problema, por ejemplo, el problema es que estoy perdiendo ventas, el problema es que no retengo a mi gente, el problema puede ser, no sé, que mis clientes no perciben todo el valor agregado que tienen mis productos, mis problemas puede ser que yo necesito expandir mis negocios, ¿sí? Mis problemas puede ser que yo necesito diversificarme, ¿sí? Esos son problemas, son, por supuesto, problemas de investigación en el ámbito de la administración, en forma general, ¿no? Después sí, miré por cuestiones de estrategia, miré por cuestiones de organización, miré por diferentes caminos que nos ha dado la gran disciplina de administración, ¿no? De hecho, recuerden que si nosotros tuviéramos que hacer un mapa de la ciencia, estamos dentro de las ciencias sociales, dentro de las ciencias económicas, dentro de la administración y a partir de ahí cada uno de los temas que ustedes hayan elegido, ¿no? De marketing, contabilidad, finanzas, etcétera, etcétera. Y una vez que yo haya determinado ese problema, ahora les voy a mostrar cómo se redacta, em, debo plantearlo por medio de un interrogante, ¿sí? Que ese interrogante es lo que nosotros llamamos como pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, ahora ya nos vamos a ir metiendo en eso, es un poco lo que yo busco resolver, lo que yo busco responder con este trabajo. ¿Y cómo lo respondo? A través de la concreción de un objetivo que voy a plantear. Entonces, si yo tuviera que decir, por ejemplo, mi pregunta de investigación, mi problema de investigación, y yo siempre doy este ejemplo, y espero que la SIL que está escuchando ya debe estar aburridísima de este ejemplo, pero este ejemplo que tiene que ver con, si mi problema de investigación sería cómo que yo necesito correr una maratón por diversos motivos, quiero correr una maratón, pero no sé cómo correrla, ¿sí? Entonces yo podría decir, ok, ¿cómo o cuáles son los mecanismos que debería realizar para estar apto para correr una maratón? ¿Sí? Y mi objetivo va a ser identificar las acciones concretas para poder correr una maratón, ¿sí? Fíjense cómo la pregunta, el problema tiene que generar una pregunta y esa pregunta debe generar un objetivo que si yo concreto el objetivo, respondo a la pregunta y soluciono el problema, ¿sí? Esa es un poco la lógica que hay entre problema, pregunta y objetivo, ¿sí? Y por supuesto que lo más difícil de una investigación es plantear ese problema. ¿Por qué? Porque es difícil enfocarlo. Muchas veces, por eso les preguntaba si ya tenían temas, si no, porque tal vez lo más complicado de hacer una investigación es elegir el problema. Porque una vez que yo puedo detectar cuál es el problema que voy a buscar resolver, que de vuelta no tiene que ser no necesariamente es negativo, todo el resto es como que se dispara solo. Pero bueno, lo más difícil es esto, es afinar, estructurar la idea de investigación, ya que al principio suelen ser un poco vagas esas ideas hasta que quedan bien focalizadas, ¿no? Hasta que se convierten en problemas concretos, ¿no? Entonces, de vuelta, yo para determinar el problema, que es la razón de ser de un proyecto de investigación, surge, por supuesto, de un proceso. ¿Alguien necesita hablarme? Perdón, ¿no? Bueno, cualquier cosa me levanta el micrófono. Este problema, ¿no? Surge de una delimitación de una idea. Por supuesto que por eso es tan importante, porque yo determino el perímetro sobre el que voy a investigar. Porque si no, si tengo un problema que no está bien definido, mi perímetro tampoco está bien definido. Y una buena determinación de problema que necesita una revisión bibliográfica. Esto significa que requiere que ustedes lean, eso ni hablar,
que puedan determinar el estado del arte sobre ese tema, o sea, de, che, ¿qué se dice sobre este tema? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo último escrito sobre este tema? Y buscar antecedentes, ver qué otros alumnos de posgrado han investigado este tema en otras universidades o en esta, ¿sí? Para entender un poco el estado del arte. Y una vez que yo entiendo eso, voy a necesitar una pregunta. ¿Qué es la duda, el interrogante que se busca resolver con la investigación? ¿Sí? Entonces, este problema, bueno, es lo que es el análisis, es el objeto de análisis, de estudio, de reflexión. No necesariamente debe ser negativo, ¿sí? Porque hacer un plan de negocio no es porque necesariamente me esté fundiendo, digamos, o ir a nuevos mercados no necesariamente significa que me esté fundiendo, o replantear políticas dentro de la compañía no necesariamente significa que yo no haya sido exitoso. A veces los problemas de investigación tienen que ver con proponer nuevas cosas o innovar en nuevas cosas, ¿sí? Entonces no se quemen el coco, vamos a decirlo así, pensando cosas negativas. A veces es también ver cómo expandir algo o cambiar algo o innovar algo, ¿sí? Y este problema va a implicar una pregunta, ¿sí? Cuya respuesta, a través de la concreción del objetivo, va a resolver ese problema. Entonces, este problema de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con las investigaciones. De vuelta, esas preguntas no deben ser ambiguas ni abstractos. El problema, una vez que yo lo redacte, es una descripción clara y concisa del fenómeno que voy a investigar, ¿sí? Y de vuelta, evitando cuestiones ambiguas, abstractas, amplias, ¿sí? Deben ser concretos. Eh, También requiere que se identifiquen las variables principales involucradas en el problema y la relevancia. Y las variables podrían ser, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio correlacional, yo podría decir, sí, yo quiero investigar, si fuera una investigación más teórica, pero también podría ser práctica, yo quiero investigar, por ejemplo, cómo es la relación entre inversión publicitaria y ventas, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, yo quisiera, entonces ahí ya identifiqué mis dos variables, una es publicidad y la otra es venta, ¿sí? A eso me refiero con identificar esas variables. También en el problema yo voy a establecer la importancia y la relevancia del problema del campo de estudio, ¿no? Y su potencial impacto. Yo tengo que un poco, no es vender vagamente, sino un poco convencer al lector, que en su caso el lector va a ser, por un lado, su director, pero vamos a decir así que es de su propio equipo, y por otro lado el tribunal, que el tribunal no es que no sea de su equipo, los tribunales no es que quieren que les vaya mal, pero sí lo que va a buscar es entender por qué es importante y relevante este problema. Yo lo debo poder justificar, ¿sí? ¿Por qué, por qué es importante que nosotros, maestrandos o especializandos, no sé si se dice así, de cierta disciplina, estemos investigando este tema, esta organización, este lugar, este tema, este problema, porque es relevante, ¿sí? Entonces yo tengo que convencer a mi público. Acá yo les dejo una breve forma de cómo se pueden plantear los problemas de investigación, ¿sí? Este es una ficha que está en algunos libros. Esta ficha comienza diciendo esto, ¿no? ¿Cómo es el enunciado de ese problema? Entonces, la motivación en el trabajo es un tema relevante debido a que, vamos a pensar, voy a volver con el ejemplo de las mujeres, debido a que las mujeres eh, han tenido cierta segregación en los mandos de dirección de la empresa en los últimos tiempos, pero a pesar de eso, estudios recientes muestran que en el caso específico de, no sé, las mujeres en las empresas familiares, esto todavía se acentúa aún más por tal y tal motivo, y deberé citar fuentes, etcétera, etcétera. Y esta situación ha hecho que pocas mujeres estén en lugares directivos en el interior de la provincia de Córdoba, sobre todo en pymes, y de continuar esta situación es posible que haya desigualdades de género, que no se, bueno, y todas las cuestiones que tienen que ver. Finalmente es importante que se estudie este tema por tal y tal motivo. Y a partir de ahí se formulan preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación, quería ver si lo tenía escrito en la que viene, es importante que cumplan con ciertas condiciones. Mi recomendación es que ustedes planteen una pregunta general, que es como la pregunta amplia, y tres preguntas específicas de investigación. ¿Por qué yo les recomiendo eso? Que es mi librito, digamos, y otros metodólogos pueden tener otro librito. Esa recomendación yo la hago, ¿por qué? Porque de esa manera queda claro, explícito, formal,
que tengo una pregunta general y tres específicas, y tengo un objetivo general y tres específicos, ¿sí? Y es una manera de mostrar la coherencia y cohesión entre mis problemas, mis preguntas y mis objetivos de investigación, ¿sí? Y esas preguntas, a su vez, tienen ciertas particularidades. Primero, que deberían ser preguntas del tipo cómo, cuándo, por qué, quién, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, sí, algunas ya las repetí. No deberían ser preguntas, por un lado, si no, ¿sí? O sea, no deberían ser, eh, ¿puede contribuir el entrenamiento al staff, al C-level de una organización a que mejore la comunicación interna? Y sí puede, como no puede, digamos. Por eso no se redactan preguntas si no. Eh, Tampoco se plantean preguntas en forma negativa, ¿sí? Las preguntas siempre deben estar formuladas en forma positiva, ¿sí? Y luego sí vienen, a partir de esas preguntas, nosotros vamos a poder desarrollar los objetivos de investigación. Como les contaba al principio, recuerden que en cualquier momento me pueden hacer preguntas, ¿no? Si necesitan que frenemos en alguna instancia. Ese objetivo de investigación van a expresar esto que dice acá, la intención principal de la investigación en una o varias oraciones. Es lo que se pretende conocer o lograr al finalizar la investigación. Esto es una cita de Hernández Sampieri, que es un libro que yo les recomiendo que se busquen, de metodología, porque les va a servir para justificar decisiones metodológicas que ustedes tomen. Pero de vuelta, vuelvan a esto que les decía al principio. Yo tengo un problema de investigación donde se van a plantear preguntas, y los objetivos es la forma de completar esas preguntas, ¿sí? El objetivo del objetivo, valga la redundancia, es guiar a ustedes en el desarrollo de ese proyecto de investigación, ¿sí? Y nunca se deben apartar de ellos. Hay dos tipos de objetivos: los generales, o el general, mejor dicho, porque debería ser uno solo, y los específicos. En general, el objetivo general, en general no. El objetivo general es la razón de ser grande, macro, amplia del TFG, ¿sí? Y a partir de ahí, ese objetivo se debería desmembrar, si quieren que lo digamos en alguna forma, en objetivos específicos. Porque si yo cumplo esos tres, cuatro, yo siempre les recomiendo que sean tres como mínimo. 4 me parece que está bien, pero 3 está bien de objetivos. Por eso les decía, de 3 preguntas específicas de investigación, 3 preguntas específicas de 3 objetivos específicos de investigación. Y esos 3 objetivos de especificación son, em, es lo que se va a realizar en cada una de las etapas de investigación. Si yo pudiera completar esos 3 objetivos específicos, debería, la suma de esos 3 objetivos, la concreción de esos 3 objetivos, debería generar el cumplimiento del objetivo general, ¿sí? Entonces, de vuelta, ese objetivo general, lo que, perdón, lo que busca es establecer esa meta amplia y global que se busca en su totalidad, y ese objetivo se descompone en metas más detalladas y concretas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, mi pregunta de investigación general podría ser: ¿cómo mejorar el posicionamiento no sé, de la empresa XX, ¿sí? Y mi objetivo general va a ser desarrollar mecanismos para mejorar el posicionamiento de la empresa XX, ¿sí? Pero no dice nada todavía, ni la pregunta ni el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para completar el objetivo de mejorar el posicionamiento? Bueno, entonces debería relevar el mercado, ver qué esperan mis clientes y proponer una estrategia, ¿no? Entonces, después será identificar em, los rasgos que los clientes valoran de mí, hacer una comparativa con la competencia y proponer una estrategia de acciones para mejorar el posicionamiento de la empresa, ¿sí? Fíjense que si yo consigo, hago el objetivo, digamos, genero esas acciones, mido lo que hay en el mercado, le pregunto a mis clientes qué sucede y presento una propuesta. Si las tres las cumplo, debería mejorar el posicionamiento de la empresa, ¿sí? Recuerden que nosotros en las investigaciones también estamos en el mundo de lo abstracto, ¿sí? Por supuesto que todo debe ser realista y demás, pero por supuesto que nosotros no podemos, no, perdón, rebobino. Es importante que ustedes mismos no se autolimiten a la hora de redactar un TFG, porque un TFG es un TFG,
nada más. Y ustedes hacen un TFG para poder graduarse, ¿sí? Y después seguir siendo practitioners, vamos a decirlo así, en los campos donde ustedes trabajen, en las empresas donde ustedes trabajen. Entonces, por supuesto que ustedes podrían decirme: "Che, Nacho, sí, vos decís esto de posicionamiento, pero no lo podés comprobar, no lo podés lograr". Bueno, pero yo sí puedo proponer medidas de acción, puedo proponer cómo medir eso, puedo proponer, pero son propuestas, mediciones, lo puedo validar con un tribunal, lo puedo validar con algún tercero, lo puedo validar con otro experto, pero son ideas, ¿sí? Son ideas. Después en la vida real pasan otras cosas, pasan pandemias, pasan cambio de gobierno, pasan cambio legislativo, pasan tantas cosas, pero no dejen que, vamos a decirlo así, una gran recomendación es que no dejen que el mundo exterior, que está cambiando todo el tiempo, eh, les modifique sustancialmente lo que ustedes están diseñando, porque aparte nosotros estamos diseñando un proyecto de investigación en un momento, ¿sí? Es como si hiciéramos un corte y dijéramos, bueno, ahora voy a hacer esto, este estudio. Después sí, las variables van a seguir cambiando, es más, a medida que yo vaya haciendo mi trabajo, van a seguir cambiando, ¿sí? Se espera que un trabajo de investigación o TFG o de aplicación tenga por lo menos tenga un objetivo general, siempre debe ser uno solo, y al menos tres objetivos específicos, ¿sí? Eh, Mi recomendación es que no tengan más de tres. Pueden tener cuatro, pero no tengan cinco, ¿sí? Mi recomendación sería, che, no tengan cinco. No ustedes mismos se lo compliquen, ¿sí? Porque son ustedes mismos los que hacen esas decisiones y muchas veces por querer mostrar más, termino teniendo 5 objetivos de investigación y hasta que hago los 5 ya se me pasó la vida, digamos. Entonces, por eso sean concretos, sencillos, simples. Esto no quiere decir que no sea de calidad, que no sea de nivel de maestría, no quiere decir eso, quiere decir, che, mantengámoslo simple, ¿sí? Mantengámoslo minimalista, como dicen algunos. Entonces, no lo afloremos de más porque creamos que un tribunal va a valorar más eso, porque el tribunal no valora más eso, ¿sí? Valora la consistencia, valora las citas, valora la actualidad, valora el impacto, valora otras cosas, y no tanto si tengo 5 o 10 objetivos, ¿sí? Y sí, hay que tener en cuenta que los objetivos, las preguntas de investigación, el problema y el marco teórico deben tener también un tipo de relación entre ellos y con el título también. O sea, si yo leyera el título, leyera las preguntas de investigación, leyera el marco teórico, leyera los objetivos, de alguna manera u otra debería ver que las palabras como que se repiten, ¿sí? Por ahí pueden usar sinónimos, digamos, o pueden, no tan exactas, pero debería decir lo mismo siempre, ¿sí? Y esa es una manera de verificar consistencia. Y de nuevo, esa concreción de objetivos les deberían permitir responder a las preguntas de investigación. Entonces, para cerrar este tema de objetivos, tenemos un objetivo general que va a determinar lo que se pretende conocer o lograr con la realización del estudio y se deriva directamente de la pregunta de investigación general. Debe haber uno solo y un solo y único objetivo general. Y luego los objetivos específicos van a enunciar qué acciones se van a llevar a cabo para lograr lo planteado en el objetivo general. Si es este desmembramiento del objetivo general. Los objetivos específicos son los hijitos del objetivo general, ¿no? Además, deberían poder complementarlo o concretizarlo, volverlo en forma concreta. Por lo menos debería haber dos objetivos específicos, dice la Filmina, pero de vuelta, para mí yo les recomiendo tres. Tres es un buen número, tres es un número de la suerte, los que sepan algo de cábala también lo van a ver así, entonces tres es un buen número, ¿sí? Pero por supuesto que tanto el objetivo general como los específicos deben ser consistentes y se deben derivar del problema de investigación. Importante con los objetivos, que cada objetivo se plantee en una oración, ¿sí? Va uno abajo del otro, no deberían estar escritos en párrafo, un solo objetivo general. Al redactar los objetivos se debe responder por el quién, deben considerar interrogantes qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Era esto que hablamos antes de las preguntas. Por lo menos dos, mi recomendación es que sean por lo menos tres, cuatro como mucho. Cada objetivo debería explorar una sola cosa, un solo concepto, una sola idea, ¿sí? A veces hay una equivocación general que es como explicar el objetivo, ¿sí? Y tal vez el objetivo sea la única parte donde yo no debo explicarlo, porque para eso tengo el resto del TFG, el resto de la tesis. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que el objetivo se debería autoexplicar. Si yo debería decir, identificar los rasgos
o lo que valora mi cliente de mi producto para generar una mejor oferta de productos, para expandirme al mercado de Brasil, para internacionalizar la empresa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los cuatro? ¿Sí? Entonces, es internacionalizar la empresa, es lanzar un producto nuevo. ¿Cuál es de los cuatro? ¿O son los cuatro? Entonces, no traten de sobreexplicar el objetivo, ¿sí? Redáctenlo de tal forma que quede claro para qué es. Bueno, debe ser consistente y derivarse del problema de investigación, esto ya lo vimos. Todos los objetivos se escriben en verbo infinitivo, y cada objetivo expresa una acción, ¿sí? Identificar, diseñar, definir, enumerar, investigar. Em, los que quieran buscar palabras, yo les recomiendo que utilicen, hay una herramienta que se llama taxonomía de Bloom, donde van a poder encontrar este tipo de palabras, de estos infinitivos, vamos a decir así, que se utilizan para se utiliza para otra cosa, pero siempre me ha dado resultado traerlo a estas instancias porque es un lugar donde hay redactados un montón de palabras en infinitivo, según lo que yo quiera lograr, ya sea descubrir, ya sea diseñar, ya sea identificar, ya sea conocer. Entonces, donde hay un montón de palabras que ustedes las pueden buscar ahí. Se llama taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M, ¿sí? Y al final de que yo, entonces volvemos para atrás. Yo hice una breve introducción del trabajo, después presenté el tema del que iba a tratar. En esa breve introducción traje la organización que voy a estudiar, de vuelta fui al tema, conté de qué parte de la disciplina iba a hablar, hablé de un problema de investigación. En ese problema de investigación, luego de plantearlo, propuse una pregunta general de investigación y tres específicas, de las cuales se derivó un objetivo general de investigación y tres objetivos específicos. Y a partir de ahí termina, vamos a decir así, la parte más dura de la introducción. Y sí nos quedan algunas partes como la justificación del trabajo. Esa justificación tiene tres grandes partes. Acá dice dos, pero son tres. Tiene la fundamentación, la importancia y la viabilidad. Por ahí fundamentación sería la suma entre importancia y justificación, ¿no? Es donde yo justifico ¿por qué vale la pena estudiar este trabajo? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Cómo contribuye a la disciplina? ¿Qué problema busca resolver? ¿Por qué es importante resolver este problema? ¿Sí? Es un poco explicar esta situación, ¿sí? Es destacar cómo la investigación aborda una necesidad y hace una contribución al campo de estudio. Y luego el análisis de viabilidad es el alcance, digamos, tiene que ver con el alcance y evalúa los recursos que tengan ustedes disponibles, ¿sí? Es decir, che, es decir, ¿por qué? Ok, me dijiste, ¿por qué es importante este trabajo? ¿Por qué se justifica hacerlo? Y luego en viabilidad te digo por qué yo lo puedo hacer ese trabajo, ¿sí? Porque tengo el tiempo, porque tengo acceso al material, tengo acceso al personal, tengo acceso a la organización, tengo acceso a las bases de datos, ¿sí? Porque aparte me impacta personalmente al autor, porque trabaja en esta compañía, porque es dueño de esta compañía, ¿sí? Entonces, es identificar por qué ustedes lo pueden hacer, ¿sí? O sea, y acá ustedes van a determinar hasta qué punto tienen los recursos para completar el trabajo de manera efectiva. Esto se utiliza primero como una auto breve evaluación, pero sobre todo también para que se les justifique al tribunal de que ustedes lo hicieron porque ustedes lo podían hacer, ¿sí? Em, y toda esta parte de la justificación del trabajo, que de vuelta es la fundamentación, la importancia y la viabilidad, debe estar, por supuesto, conectada con el objetivo del trabajo o el problema de investigación, ¿sí? De vuelta, todo el trabajo debe tener un gran hilado que asegure coherencia y relevancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas buenas, o mejor dicho, más que buenas, recomendadas para justificar un trabajo? Bueno, primero, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Che, este trabajo va a ayudar a resolver un problema real de la disciplina, tiene tiene implicaciones trascendentes para una gama de otros problemas prácticos, ¿sí? Acá lo que se busca es cómo puede beneficiar a los profesionales del campo este trabajo. Después tenemos el valor teórico, que es que si viene a llenar algún vacío, si se puede generalizar los resultados que yo obtenga, ¿sí? O sea, es el impacto teórico a la disciplina, su contribución al avance del conocimiento, ¿sí? Esto que hablamos al principio. La exploración de fenómenos, si esta investigación ofrece la posibilidad de explorar algún fenómeno, algún ambiente, algo nuevo que no haya sido investigado antes, algún sector.
podría sugerir algunas ideas, algunas hipótesis, es como el potencial de la investigación para generar nuevas ideas o nuevas líneas de investigación. Y también si me va a servir para entender algún comportamiento nuevo de variables que yo no tenga en cuenta. Em, ¿Esto qué quiere decir? Determinar si la investigación va a permitir una comprensión más profunda del comportamiento de las variables y cómo interactúan entre ellos. Esto que les decía al principio, publicidad, bueno, por ahí publicidad y venta está trillado porque está súper investigado, pero podríamos decir, no sé, em, cómo impacta en la evaluación de una empresa las inversiones que se realizaron en capital humano, ¿sí? Algo que es súper blando, cómo impacta en el valor, en la evaluación de esa empresa, ¿sí? Entonces, cómo esas variables se pueden unir y estudiar. Vuelvo un poco sobre las preguntas de investigación, ¿sí? Porque acá este parrafito quería que lo tuvieran, ¿sí? Para que sepan que esas preguntas no deben estar de vuelta en sí, no, por el alcance, deben ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Por ejemplo, cómo contribuye la táctica XX en el logro de los objetivos II, en lugar de ayudar a la táctica XX a incrementar las ventas, bueno, y nunca escribir preguntas en negativo, ¿sí? ¿Por qué no funciona tal táctica? ¿O por qué los consumidores no conocen tal marca? ¿Sí? Esto de vuelta con los objetivos, acá le dejé esto, ¿sí? Verbo en infinitivo, más concepto teórico, más complemento. Entonces sería, por ejemplo, analizar el posicionamiento de la empresa X en el año X para el público X, ¿sí? Y de vuelta, siempre que cuando terminen su introducción, hagan un breve análisis de la coherencia entre el problema de investigación, los objetivos, las preguntas em, y demás. Acá yo les dejo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un problema podría ser determinar el nivel de lealtad de los clientes hacia una cadena de tiendas de ropa y los factores que influyen en dicha lealtad. Entonces mi pregunta va a ser, ¿cuál es el nivel de lealtad de los clientes hacia la cadena de tiendas de ropa? Y mi específica van a ser, ¿cuáles son los factores claves que influyen en la lealtad de los clientes hacia la cadena de tiendas? ¿Qué percepciones tienen los clientes sobre la calidad de los productos y cómo se comparan los niveles de lealtad? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, fíjense que cada pregunta va a tener como su objetivo. Entonces, ¿cuál es el nivel de lealtad? Entonces, el objetivo general va a ser evaluar y comprender el nivel de lealtad de los clientes. ¿Cuáles son los factores clave que influyen en la lealtad? El objetivo específico va a ser identificar los factores que más influyen en la lealtad de los clientes. ¿Qué percepciones tienen los clientes? Medir la percepción de los clientes. ¿Cómo se comparan los niveles de lealtad? Comparar los niveles de lealtad, ¿sí? Eso, este es un ejemplo un poco burdo, pero me parece que queda claro a qué se apunta. Y de vuelta, la justificación, la importancia de la viabilidad, pero lo que sí no les había dicho era que todo esto tiene que ver también, no solo del tema, sino también de la organización que ustedes hayan elegido. Porque también es importante justificar por qué eligieron esa organización, ¿sí? Em, ¿Qué deben revisar ustedes? Como si yo les podría decir, che, ¿qué debo autoevaluarme cuando estoy redactando? Bueno, que la introducción comience presentando el tema, o bien planteando el objetivo general, depende ahí cómo lo redacten, que esto es contando el objetivo general, pero después abajo sí debe estar la sección objetivo. Que haya referencia a estudios previos. Mi recomendación siempre es que luego de la justificación, la importancia y la viabilidad, haya un espacio para antecedentes. Pero bueno, yo no lo traigo en esta parte de la charla porque ahora vamos a entrar en marco teórico. Entonces, por ahí no quiero pisar un tema que después lo vamos a volver a ver. Siempre que utilice un estudio previo, lo cite en formato APA, que los conceptos centrales que están en el título de trabajo estén brevemente desarrollados en la introducción, si bien luego los vamos a volver a desarrollar en el marco teórico, que cada vez que me referí a un concepto que traje en la introducción, cite a sus autores, que hay un espacio dentro de la introducción para justificar la relevancia y conveniencia de hacer esta tesis, que la introducción esté escrita con palabras propias, casi sin citas textuales, entramando ideas y preguntas, hasta llegar a la pregunta de investigación. Y también es bueno que al final de esta introducción esté una estructura de la tesis, donde además esté la pregunta del problema. Y también que, esto, acá, que cuando se finalice, que esté la estructura, ¿sí? O sea, esta tesis, este TFG se ha estructurado de la siguiente manera. Entonces, el capítulo tal, 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 y de qué va a tratar cada uno. Es bueno eso también y a veces los tribunales lo valoran. Y respecto a los objetivos, que tenga uno solo general y entre 3 y 5 específico, que cada objetivo respete la estructura de verbo en infinitivo más concepto teórico o empírico más complemento.
que mi objetivo general tenga una coherencia con la pregunta problema, que los objetivos específicos guarden coherencia con otras preguntas o son parte del general, y que si mi trabajo tenía una intervención, ya sea un plan, una propuesta, una innovación, que los objetivos de intervención estén separados, ¿sí? Em, Eso sí es importante. Y luego, el marco teórico, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que estamos bien. A ver, sí, estamos perfecto. Les prometo que no le vamos, yo creo que vamos 1 hora, vamos a intentar hacer esto en media hora, ¿sí? Y cortamos, porque ya sé que viernes a la noche estar hablando de marco teórico, me imagino que debe ser súper divertido para todos. Entonces, como les conté al principio, en el marco teórico lo que vamos a hacer es proporcionar el contexto, el fundamento intelectual para la investigación, ¿sí? Vamos a traer estudios previos, teorías, conceptos, ¿sí? Estableciendo una base sobre la cual se va a construir ese estudio, es el estudio actual. Son los cimientos teóricos sobre los que yo voy a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio de, no sé, si hay algún contador en la, bueno, sé que hay una contadora, pero vamos a pensar, si yo estuviera haciendo un estudio sobre em, análisis de estados contables de información prospectiva, ¿sí? Yo podría decir, bueno, voy a traer toda la información que yo necesite sobre qué es la información prospectiva, cómo se construye, cómo se puede medir, cuáles son las recomendaciones, qué dice la teoría sobre la información prospectiva, qué dice la teoría sobre los estados contables prospectivos, ¿sí? Y aparte, es como contar la historia y todo eso, porque fíjense, yo después sí, seguramente mi trabajo lo haga sobre una empresa en particular, a hacer un análisis de estados contables sobre información prospectiva, pero yo podría cambiar esa empresa constantemente, pero el marco teórico permanecer igual, ¿sí? Es como contar la historia teórica. Y yo ahora les voy a dar una idea que a mí me ha resultado de esto. Para hacer un marco teórico, por supuesto que yo necesito hacer una revisión de la literatura, de vuelta, volvemos al principio del trabajo, necesito leer, necesito ver qué dice la teoría sobre estos temas, ¿sí? Es una síntesis de los estudios, investigaciones y teorías previas relevantes relacionadas con el tema de investigación. Yo debo poder definir los conceptos que voy a usar, ¿sí? Uy, ahí está. Acá debo traer los conceptos clave, los términos utilizados, ¿sí? Para evitar ambigüedades. También traer cualquier teoría o modelo que yo necesite traer. Estas son otras teorías o un modelo que vaya a aplicar, ¿sí? Bueno, también un poco la teoría justifica, debería servir para seguir justificando la investigación y también para identificar las áreas donde no hay mucha información todavía, ¿sí? Donde se debe seguir investigando. De vuelta, en el marco teórico vamos a definir los conceptos claves y acá hago un párate. Los antecedentes sí o sí deben estar en la tesis, pero hay diferentes formas de verlo, digamos. Mi sugerencia es que los antecedentes sean solo de otros trabajos finales de graduación, de otras universidades, si hay de otros países mejor, donde yo traiga cuáles son los hallazgos de esas, por lo menos 3, 4, 5, pero yo personalmente no lo colocaría en el marco teórico porque los antecedentes de estas investigaciones que yo les digo que traigan acá, en general son otros trabajos finales de graduación que tienen otra relevancia teórica. Entonces, yo le sugiero ponerlos luego de la justificación, ¿sí? Pero bueno, si igual los quisieran dejar dentro del marco teórico, tampoco es problema. Tengan en cuenta que estos antecedentes es un resumen de otras investigaciones relacionadas con el tema, se resumen los estudios previos, investigaciones, se destacan las conclusiones y hallazgos a los que llegaron. Por supuesto que acá hay que ser estratégico y traer antecedentes y hallazgos que contribuyan a mi trabajo, ¿sí? También se debe traer un marco conceptual, ¿sí? De que relacione todas estas teorías y si hubiera algún modelo conceptual. ¿Qué significa un modelo conceptual? Significa, por ejemplo, para los que hagan plan de negocio o proyectos de inversión, significa que una vez que yo definí qué es un plan de negocio, etcétera, etcétera, yo traigo autores que me ordenan cómo hacer un plan de negocios, ¿sí? Si bien la universidad les da un protocolo, yo podría decir, bueno, mira, Vaca Urbina dice que a la hora de hacer un proyecto de inversión o un plan de negocio debe tener el estudio de estas viabilidades, un análisis financiero, un análisis económico, un análisis operativo, un análisis de demanda comercial, etcétera, etcétera. Entonces yo establezco los pasos. No sé, si yo quisiera hacer un plan de marketing, hay autores que dicen que debería tener estos 7 pasos, ¿sí? Y eso es una buena estrategia de desarrollarlo en el teórico para después aplicarlo en el práctico, ¿sí? Es una buena estrategia
tómenla o déjenla, pero siempre es bueno apoyarse en un modelo que alguien ya haya desarrollado y ajustarlo a la organización que yo esté estudiando. ¿Por qué? Porque quien desarrolló ese método teórico, ese modelo conceptual, ya hizo todo el estudio previo para terminar de definirlo. Entonces, eh, sirve mucho eh, apalancarse en investigaciones previas, apalancarse en modelos que ya han sido desarrollados y que ya han tenido éxito y aplicarlos a la organización. ¿Sí? Por supuesto que en el marco teórico también vamos a tener que identificar esas brechas en la literatura, señalar áreas donde se necesite más investigación y, los, y siempre es bueno al finalizar este apartado hacer una breve síntesis y conclusión de lo principal del marco teórico. El marco teórico, recuerden que debe estar redactado como un cuentito, donde yo voy contando e hilando las ideas. Como eso a veces puede ser un poco complejo, porque yo debo adentrarme en todos los conceptos teóricos, yo lo que les recomiendo, o una estrategia que a mí me ha dado resultado, es la de redactar algunas preguntas guía. ¿Qué significa esto? Decir, che, si yo tuviera que ver toda la parte teórica de este tema que voy a investigar, ¿cuáles son las 10, 15 preguntas que deberé tener respondidas? Redactar esas 10 o 15 preguntas guía y empezar a responderlas con diferentes autores a esas preguntas. Y por supuesto que cada pregunta debería estar relacionada con la siguiente de alguna forma u otra. Y una vez que yo redacte las respuestas citando a autores de esas 15 preguntas, yo les recomiendo eliminar esas preguntas, le va a quedar un escrito con diferentes párrafos e empezar a hilarlos entre ellos. Es una buena forma, a mí me la enseñaron hace bastante y me dio muchísimo resultado, porque a mí a veces me costaba entrar, che, ¿por dónde empiezo el marco teórico? Por supuesto que el marco teórico siempre va a ir de lo general a lo particular, de la gran disciplina al tema que yo esté estudiando, pero esto de las preguntas es una forma, vamos a decir así, casera de solucionar los que nunca hayan redactado un marco teórico, ¿sí? Entonces yo redacto 15 preguntas y las voy respondiendo con diferentes autores. Y una vez que la terminé de responder, por supuesto parafraseando y demás, lo compendio en un solo texto eliminando esas preguntas, ¿sí? Es una buena técnica, pero puede haber muchas más. Entonces, este marco teórico, ¿qué debe traer? Debe especificar, bueno, antecedentes, que ya les hablé de eso, bases teóricas, es decir, qué dice la bibliografía y la explicación de los conceptos específicos, qué es lo importante que yo debo entender de esa bibliografía. Em, ¿Qué más? Entonces, yo para hacer unas buenas bases teóricas, primero debo evaluar cuánta información existe, que para esto sí debo buscar, leer bibliografía referida al tema, ¿sí? Para lo cual hay algunos criterios a seguir, que estos criterios tienen que ver, che, yo voy a buscar bibliografía de los últimos 5 años, con tales cantidades de citas, con tales palabras clave, ¿sí? Esa es una forma de decir, este es mi criterio. Esas palabras clave, por supuesto que deberían surgir de las preguntas del problema del título. Fíjense cómo todo empieza a tener sentido. Y es recomendable para los que tengan tiempo de hacer fichas, ¿sí? O resúmenes de qué dice cada uno de los temas. Pero si no quieren hacer eso, pueden hacerlo de las preguntas que también les va a servir. Pueden elaborar esquemas de bases teóricas propias, ¿sí? Que esto es muy significativo, pero les requiere a ustedes generar un esquema y luego escribirlo. Yo por eso les recomiendo las preguntas, porque las preguntas de alguna manera ya esquematizan lo que tienen que escribir. Y siempre deben desarrollar el esquema citando fuentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el marco teórico, salvo que sean ustedes los especialistas del tema, que yo estimo que no, porque estimo que no, porque si no, no estaríamos viendo este video, porque digamos, no seríamos expertos ya en esto. em, Tengan en cuenta que todo el marco teórico debe tener citas y debe hacerse con fuentes, ¿sí? Yo Si bien yo puedo saber, no sé, qué son las 5 fuerzas competitivas de Porter, lo puedo saber, puedo entender el concepto, puedo entender el modelo, lo puedo aplicar, yo no lo puedo definir, ¿sí? Lo tiene que definir un autor que lo haya investigado, que lo haya traído, que lo haya estudiado a Porter o al mismo Porter, ¿sí? Entonces, yo debo citar fuentes para traer los temas, ¿sí? ¿Es complicado? Sí. ¿Hay que buscar bibliografía? Sí. Pero les voy a compartir un video de cómo buscar bibliografía y les voy a compartir fuentes. Entonces, esta revisión bibliográfica con la que yo voy a- a generar en mi marco teórico, y de hecho es una herramienta metodológica que debe estar en el apartado metodológico, ya vamos a entrar en eso en el próximo encuentro,
Debo buscar libros sobre el tema en bibliotecas, usar bases de datos, buscar artículos, ¿sí? Para hacer el marco teórico, vieron que yo les dije que había antecedentes y marco teórico. Yo, o- yo les recomiendo que en el marco teórico se basen, utilicen fuentes como papers, investigaciones publicadas, conferencias, publicaciones en congresos, ¿sí? Libros, pero no hay que usar ni Wikipedia, ni hay que usar artículos de periódicos, ¿sí? Todo tiene que ser académico en el marco teórico. Y en los antecedentes igual, pero sí puede utilizar otros TFGs, digamos. Por eso yo los separo tanto, porque obviamente que esta parte tiene mucha más relevancia y ha tenido mejor preparación académica, si quieren que lo digamos, y esto posiblemente ha tenido el mismo paso que estamos haciendo nosotros acá. Entonces, esto es mucho más confiable que esto, pero esto revela de alguna forma de que mi tema también es importante estudiarlo. Por eso yo lo pondría en la justificación. Consultar revistas especializadas, al menos de 2 o 3 años atrás. Sí es muy recomendable que sepan que la bibliografía debería ser por lo menos de los últimos 5 años. Sí, por supuesto, puedo irme más atrás, pero debería irme para atrás para ir a, no sé, algo canónico, ¿viste? Como, che, este libro o este tema o este autor inventó este tema, entonces lo tengo que traer. Bueno, tráelo a ese, pero también tráeme autores de los últimos 5 años, ¿sí? En general, no causa buena impresión en los tribunales de maestría y de posgrado en general que haya referencias tan antiguas, ¿sí? Porque se supone que nosotros estamos hablando de negocio, de administración, ni hablarlos de marketing, ni hablarlos de finanzas. Entonces, cuidado con estos temas, ¿sí? Buscar investigaciones, documentos. Y también es bueno consultar con profesionales. A veces un investigador que ya estudió este tema o que lo está investigando puede ya darte mucha información respecto a dónde buscar marco teórico para esto. Entonces, una vez que nosotros fijamos el tema a investigar y un problema que lo origina y con un objetivo delimitado, vamos a incorporar ese marco teórico que va a fundamentar el trabajo, es central el marco teórico, tal vez es lo más largo de producir junto con la última parte, pero bueno, no es más que, vamos a decir así, resumir, sintetizar y relacionar las ideas y teorías. Se va a desarrollar desde el principio hasta el final. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien ustedes van a incorporar al principio algún tipo de marco teórico sobre el problema, finalmente después van a tener que agregar algún tipo de marco teórico sobre la solución y algún tipo de marco teórico sobre las herramientas que utilizaron para diagnosticar, ¿sí? Pero bueno, por ahí ustedes me dirán, bueno, Nacho, pero yo no sé qué herramientas voy a usar para diagnosticar hasta que no avance en mi trabajo. Bueno, por eso el marco teórico se dice que de alguna forma u otra está abierta hasta el final del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo después si yo desarrollo hasta la problemática de mi marco teórico y no incluyo propuesta de solución, mi marco teórico va a estar incompleto, pero lo podré hacer una vez que esté más avanzado. Y de vuelta, no es un resumen de teorías, es una síntesis analítica relacionada, es como un cuentito, ¿sí? Analítica y crítica de las ideas que van a fundamentar. ¿Qué les puede pasar cuando hagan el marco teórico? Recuerde que la revisión de la literatura es esto, ¿no? Es destacar, obtener y consultar en la bibliografía y otros materiales para los propósitos del estudio que ustedes están haciendo. Por supuesto que se apoya la búsqueda por internet, pero siempre en fuentes académicas. Y sí les puede pasar que ustedes vean que hay una teoría completamente desarrollada sobre este tema, que es lo más probable que les ocurra. Em, José, mira, no hay una recomendación en tamaño, porque depende, o en extensión, mejor dicho, porque depende mucho del tema, vamos a decirlo así. Pero por lo menos debería estar todo lo referido a tu tema de investigación. Si ahora vamos a decir, bueno, pero jugate por algún número de páginas y yo te diría, bueno, mira, si estamos hablando de un modelo de 100 páginas, te diría que tu marco teórico debería tener entre 10 y 15 páginas, ¿sí? Más que eso sería un poco extraño, menos de 10 sería también un poco raro, eh, pero quédense tranquilos porque pues, al que no haya empezado todavía con su marco teórico, dirá, quédense tranquilos que los marcos teóricos después, cuando se hacen bien, terminan teniendo mucho cuerpo, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Espero haberte contestado, José.
también pueden encontrar que haya varias teorías que aplican a nuestros problemas, ¿sí? O sea, yo podría decir, che, plan de negocio. Y bueno, hay varias formas de abordar un plan de negocio. Bueno, esto también es muy probable que les pase, donde ustedes después terminarán eligiendo algunos o la mezcla de algunos, ¿sí? Pero también puede ser que todavía no haya una teoría, no haya una forma, no haya un modelo conceptual tan claro y que sea un tema muy, muy nuevo. No sé, esto pasó, por ejemplo, con las criptomonedas hace algún tiempo, donde sí, había mucha información en Internet, había muchísima información en Twitter, pero no había, no sé, no había estudios de normas contables que aplicaran a eso, no había estudios de qué organizaciones las tenían que regular en Argentina y en el mundo, no había un montón de estudios, no había estudios concretos académicos sobre la seguridad informática de ese tema, de ese activo, si es que es un activo, digamos, pues eso lo podemos seguir discutiendo. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque puede ser que si el tema de ustedes es muy, 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 muy nuevo y muy, muy, muy innovador, bueno, puede ser que ustedes encuentren piezas, trozos y tengan que construirlo ustedes. Es probable que esto no les pase o no les debería pasar, pero bueno, puede ser, digamos, en general a ustedes les va a pasar alguno de los dos puntos de arriba. Y de vuelta, es una síntesis analítica y crítica de las ideas. ¿Qué más? Y siempre, y ya estamos terminando, les prometo que estamos terminando, es que deben validar constantemente la coherencia de su trabajo. ¿Qué significa esto? Verificar que la justificación del trabajo esté fundamentada, destacando la importancia del estudio, la relevancia en el contexto, que esté evaluada la viabilidad del proyecto, ¿sí? Donde ustedes aseguren que lo pueden hacer este trabajo, que la contribución que ustedes marcaron sea coherente con esa justificación y los objetivos, ¿sí? Destacando todas las implicaciones que vimos antes. Y de vuelta, constantemente en el trabajo deben revisar la coherencia, porque es muy normal, sobre todo los que no están tan acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, que comiencen con un tema y después se empiezan a desviarse y cuando no se dan cuenta están en la punta de un árbol y no tienen nada que ver con lo que habían dicho al principio. Entonces, a veces hay que ir manteniendo y podando el trabajo para que se siga manteniendo en lo que nosotros queríamos que esté. Y esto sí, y ya les prometo de vuelta que estamos cerrando, redacción. Esto es muy importante, por favor, redacción en tercera persona para que el tono sea objetivo, profesional. Evitar opiniones en el trabajo, ¿sí? Yo sé que encima si son muchos, son argentinos acá en esta sala, también nosotros tendemos todo el tiempo a dar nuestra opinión, entonces es muy importante que a lo largo de su TFG ustedes no den su opinión, sino que sean objetivos, recuerden que son técnicos en lo que sea que estén estudiando, entonces, o profesionales de eso, entonces hay que ser objetivos. Después sí podrán en la conclusión hacer su crítica, si quieren, profesional, personal, etcétera, pero va a haber una instancia para eso. Mientras tanto, siempre hay que mantenerse objetivo. Por supuesto, pueden ir tomando decisiones, pero son decisiones metodológicas, digamos, de ir por un camino, de ir por otro, de ir por, por uno que les guste más, etcétera. Pero siempre que tomen un camino, lo deben justificar, ¿sí? Bueno, citar los autores usando las normas APA, evitar plagio. Recuerden que la universidad ahora tiene mecanismo de control de plagio, entonces esto de copiar y pegar otros trabajos ya no vale, ¿sí? Entonces cuidado con estas cuestiones, porque aparte es una cuestión ética importante en la universidad, que la universidad toma medidas muy fuertes con este tema, entonces cuidado con eso. Cada vez que, que utilice una fuente la debo citar, ¿sí? Debo evitar el plagio. El trabajo debe estar estructurado en secciones claras, bien definidas, como esta que yo les dije: introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿sí? O introducción, marco teórico, metodología, diagnóstico, plan de implementación y conclusiones, ¿sí? Según lo que haya elegido. Y revisar constantemente el trabajo. Sí les va a pasar de que cuando ustedes vayan escribiendo, como lo van a empezar a leer tantas veces, tantas veces, tantas veces, por ahí en algún momento se les van a empezar a pasar cosas o van a creer que escribieron cosas que no están escritas. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Y estos sí son otras recomendaciones que les dejo, que es de un libro de Humberto Eco, que de vuelta, evitar frases largas, desglosar. Una muy buena forma de escribir eh, es, o mejor dicho, ¿qué se debe evitar? Las oraciones largas de un solo párrafo se deben evitar, o sea, esas oraciones que son un solo párrafo se deben evitar.
nosotros deberíamos redactar de una forma que sea, hago una oración introductoria y luego desarrollo en 2 oraciones más, y eso debería ser un párrafo, ¿sí? Evitar oraciones cortitas de un párrafo, también, eso es muy importante. Eh, bueno, de vuelta, los voy a volver loco con esto, validar la coherencia del contenido, mantener la estructura lógica. A veces, si a ustedes les resulta mejor comenzar el trabajo por otro lugar, también lo pueden hacer. El trabajo está abierto en sus 4 secciones. ¿Qué les quiero decir con esto? De que si ustedes consideran, por ejemplo, y lo vamos a ver en el encuentro que viene, de que es mejor primero hacer el diagnóstico, después el plan y después ver cómo lo hice y escribir la metodología, también lo pueden hacer, ¿sí? Si bien no es lo lógico, también lo pueden hacer. No es necesario empezar por el principio, ¿sí? Eso, el trabajo es un Word que está abierto y ustedes pueden empezar por el principio, por el final, por donde ustedes quieran, ¿sí? Por supuesto que siempre es mejor ir llevando el orden y por eso existe este orden, ¿no? Pero lo pueden hacer. Evitar el uso de puntos suspensivos, exclamaciones, adjetivos excesivos, ¿sí? Esto de, también decir, por ejemplo, cuestiones como es muy interesante, ¿viste? Bueno, no, es mejor dicho, che, esto es relevante por tal y tal cosa, ¿sí? O sea, evitar ese tipo de adjetivos coloquiales donde uno pareciera que está dando su opinión. Esto les va a ocurrir mucho cuando hagan el diagnóstico, sobre todo en la parte de pestela, ahí es donde uno se le sale la fiera de adentro y quiere dar su opinión, pero no, hay que mantenerse objetivo, hay que mantenerse frío, ¿sí? Y definir siempre los conceptos cuando se introducen por primera vez, para que el lector y ustedes estén en la misma página. Bueno, esto de normas APA no se los voy a decir, pero porque les voy a dejar un video sobre eso. Pero es importante seguir las normas APA porque hay que darle crédito del que yo esté usando a la persona que yo esté usando sus ideas, ¿sí? Porque eso le va a garantizar a ustedes la calidad y la integridad académica. Y aparte, citar también es una buena estrategia para agregarle calidad al trabajo, ¿sí? Y cuando busquen bibliografía, utilicen muchas fuentes de información, incluyendo bases de datos académicos, bibliotecas virtuales y revistas especializadas. Definan qué van a buscar y cómo lo van a buscar. Definen estas palabras clave, cómo van a elegir los papers. Utilicen tanto fuentes primarias como secundarias, pero ya vamos a hablar de eso en la metodología. Y siempre es bueno organizar y registrar la información recopilada, porque si no llega un momento que uno lee tantos papers que no sabe en cuál lo leyó, en cuál no lo leyó, entonces tiene que volver. Entonces, por ahí siempre es bueno hacer algunos resúmenes o notas sobre esto. Y antes de cerrar, sí, respecto a la búsqueda bibliográfica, una buena recomendación es, como yo no tengo tanto tiempo para estar viendo todo lo que se escribió sobre este tema, una buena forma de hacerlo es, por ejemplo, ir al Google Scholar, buscar bibliografía con las 3 o 4 palabras clave que yo esté buscando. Entonces yo podría decir, che, mira, buscame este tema y esta palabra tiene que estar en el título y esta palabra tiene que estar en el resumen, por ejemplo, ¿no? Yo busco con palabras clave y buscame de los últimos 5 años. A partir de ahí, Google en general, Google Scholar lo organiza por relevancia, o sea, lo organiza por cantidad de citas. La relevancia en los papers tiene que ver con la cantidad de citas que tienen y por supuesto el tipo de revista donde fue publicada. Entonces, ahí mi recomendación es que ustedes se bajen primero por los que les fue dando Google, por los que les propuso Google, 10 o 15 papers, ¿sí? Eligiendo por título. Una vez que se bajan esos 10 o 15 papers, leen el abstract o resumen, que en general es 1 o 2 párrafos. Si lo que dice eso no les sirve para lo que ustedes están haciendo, automáticamente desechan ese paper y no lo vuelven a ver más, ¿sí? Pero si sí les sirve, lo dejan separado. Y así sucesivamente hasta que terminen de dejar una preselección de 10 papers por lo menos, ¿sí? Una vez que tienen esos 10 papers, eh, de vuelta, en vez de ahora leer el abstract o el resumen, van a leer la introducción, que en general debería tener 2 páginas. Entonces, van a leer la introducción, y si la introducción dice lo que ustedes necesitan, lo segregan como ok, que lo van a ver. Pero si no dice nada de lo que ustedes necesitan, automáticamente lo desechen, ¿sí? Y así automáticamente hasta que tengan juntado entre 10 y 15 papers finales que con los que ustedes deberían construir su marco teórico, ¿sí? Esa es una recomendación para que no estén buscando y buscando y buscando y buscando todo el tiempo, ¿sí? Es una buena forma como que ya discriminar desde el principio lo que voy a usar y lo que no. ¿Dónde puedo buscar información? Bueno, en la web institucional de la empresa que esté trabajando, en la bibliografía citada en los papers que ustedes ya estén trabajando, en el Google Scholar.
en la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la universidad es muy potente, la pueden buscar en las fuentes de material de Canvas, y yo les voy a dejar un video de cómo buscar información, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho. Me quedo un rato por si alguno tiene alguna duda más, y dejo de grabar, ¿sí? A ver, ahí va.